Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda con mucho gusto, como siempre, Alexia Cervantes en compañía a la distancia de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Alexia, pues con el gusto de saludarte, pues aquí muy bien, iniciando una emisión más de Periodismo Hoy, que, bueno, como ha sido en el último año, pues lo estamos haciendo a la distancia todavía por las restricciones de la pandemia. Hay que seguirnos cuidando, ya falta menos, pero pues hay que mantener las medidas de seguridad, Ale, para reducir el riesgo de contagio. Así es, no bajar la guardia, sobre todo porque pues todavía para algunas personas todavía son días de vacaciones, así que hay que estar muy atentos y lavarse las manos constantemente, también usar cubrebocas, se los encargamos, por favor, cuídense. Y bueno, déjenme decirles que en el programa de hoy vamos a hablar en torno a los cambios en el ajedrez político y mediático, de cómo los diversos poderes y los propios dueños también de las empresas mediáticas no dejan de intentar intervenir en la línea informativa y en el trabajo de periodistas que siempre deben tener bien presente cuál es su principal compromiso: servir a las audiencias. Así es, y de esto vamos a platicar justamente con alguien que sabe muy bien de estos temas. Vamos a platicar con el periodista Álvaro Delgado, quien además nos va a platicar sobre su salida del semanario Proceso y recientemente la renuncia a La Octava, una renuncia que hizo pública junto con su compañero de programa Alejandro Páez Varela. Pero ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Alexia? Si antes vamos a escuchar Periotips, esta sección que nos prepara Graciela Ramírez, en la que hoy nos va a platicar sobre Facebook y las noticias que no son noticias. Periotips. Si bien las redes sociodigitales son el espacio donde mayormente se propagan las noticias falsas, la obligación de estas empresas es combatirlas sin caer en la censura. Debido al poder que han adquirido las plataformas digitales, muchos países empezaron a exigir una regulación de las redes sociales. La primera en anunciar un plan de acción en contra de las noticias falsas fue Facebook, la red social más usada en todo el mundo. Facebook surgió el 4 de febrero de 2004 con la idea de acercar a la gente y crear comunidades. Desde entonces creció rápidamente hasta contar en 2020 con 2.300 millones de usuarios en todo el mundo. En México tiene alrededor de 80 a 85 millones de suscriptores, lo que nos convierte en el quinto país con más usuarios. La estrategia de Facebook contra las noticias falsas consistió inicialmente en mostrar con un distintivo el contenido falso y en cortar incentivos monetarios por publicidad a falsos creadores de contenido. Para detectarlas, utiliza las opiniones de los usuarios y de verificadores de datos independientes, así como colaboraciones de académicos y organizaciones. En sus normas comunitarias, Facebook declara en las bases de su política contra las noticias falsas que su intención es ayudar a las personas a mantenerse informadas sin suprimir el debate público y promover el aprendizaje para que la gente pueda decidir por sí misma. Es decir, que debido a la dificultad de distinguir entre las noticias falsas y las sátiras o las opiniones, Facebook no elimina las noticias falsas, sino que reduce su distribución y las relega mostrándolas más abajo en la sección de noticias. En los contenidos publicados por un medio se ofrece información sobre este haciendo clic en la letra I latina en la parte inferior derecha de la publicación. Una de las mayores preocupaciones en estos tiempos es la información sobre el COVID-19, por lo que desde el año pasado, Facebook abrió una pestaña del Centro de Información sobre el Coronavirus con información verídica y vínculos a sitios con información confirmada y oficial sobre el tema.
Además, los verificadores de Facebook revisan el contenido sobre la pandemia publicado por usuarios y destacan información confiable en la sección Noticias al inicio de la sesión cada día, rectificando rumores y falsedades sobre el coronavirus. Por nuestra parte, debemos reconocer la responsabilidad que nos toca como usuarios de Facebook y la necesidad de informarnos debidamente, haciendo un uso responsable de nuestra libertad de expresión. Leamos las normas comunitarias y la información del Centro de Información COVID-19 de Facebook. Es importante mencionar que tenemos que estar atentos a las falsedades que circulan en internet y a veces que se escapan, que se van por la coladera hasta los propios medios de comunicación. Y bueno, pues durante este periodo de campañas trataremos de aportar más recursos para estar bien informados, para estar atentos ante este tipo de circunstancias para que no nos agarren de bajada, Andrés. Así es, porque justamente en tiempos electorales, como lo platicábamos en la emisión anterior con Laura Castro, pues es cuando circulan muchas mentiras, mucha desinformación, muchos ataques personales. Pero si quieren comunicarse con este espacio, recuerden que estamos disponibles a través de las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, y vamos a darle salida a algunos de los comentarios y llamadas que recibimos durante los últimos días. ¿Qué te parece? Claro que sí, Andrés, pues tenemos por acá mensajitos de Juan Ernesto Guerrero Mancera. Dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. Para saber de política debe uno ir conociendo a políticos del momento y, si es posible, a sus familias, hijos, sobrinos, etcétera, que seguramente de grandes serán políticos. Hay que escuchar noticias, conocer, elegir y tener confianza en reporteras y reporteros de los medios de comunicación. Tengamos presente que tanto noticias, programas y hasta canciones y más nos darán información al respecto, y así formaremos un criterio y estaremos listos para tomar lo que uno considere es una buena decisión. Esto nos comparte Juan Ernesto Guerrero Mancera. Y también Alejandro Jaramillo nos vuelve a escribir, dice: muy interesante el tema y muy acorde con la época. Esto en referencia al programa anterior con Laura Castro Golarte, donde hablamos sobre la cobertura periodística, sobre los temas electorales, las coberturas periodísticas de las elecciones. Y fíjate que justamente Miguel Guerra envía felicitaciones a nuestra invitada de la semana pasada, ya lo decías bien, a Laura Castro. Y también Miguel Guerra acertó a la trivia que lanzamos en el programa anterior sobre Mariana Jampolsky. Saludos también a Blanca Aranda de Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México, que se comunicó al programa para participar en la trivia. No le atinó, pero no importa. La verdad es que lo divertido es entrarle a estas preguntas de sobre quién vamos a hablar en Periodismo en Persona. Así que, Blanca, te invitamos a que continúes participando en este espacio. Y justamente, pues antes de pasar a la entrevista, ¿qué te parece, Alexia? Si vamos dando las primeras pistas de Periodismo en Persona, que el día de hoy vamos a hablar de un periodista de esos que son muy sui generis, que además es un gran cuate, este periodista del que vamos a hablar, autor de la columna Oficio de Papel, que estuvo publicándose durante muchos años en el periódico El Universal y que ahora pues la publica en su blog personal. También hay que decir como datito extra que en el año 2009 coordinó la publicación del libro Morir en la Miseria, un libro sobre la pobreza extrema en 15 municipios de México, en su mayoría hay que decir municipios indígenas. Un gran libro, por cierto, del que intervinieron varios colegas periodistas de un medio de comunicación en particular. Y si ya saben de quién se trata, pues comuníquense a nuestras redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, y mientras tanto vamos a esta primera parte de nuestra conversación con el periodista Álvaro Delgado. Tradicionalmente, las personas interesadas en las noticias de México, del mundo, pues acudíamos a los periódicos para informarnos. Después vino la radio, la televisión, que rápidamente se integraron al entorno mediático e informativo, y pues como lo hemos comentado aquí en este programa, desde hace poco más de 2 décadas irrumpió el internet y la prensa también se fue hacia ese lado. Y bueno, vemos algunos que llevamos ya muchos años haciendo periodismo en internet, que se ha vuelto un nuevo escenario, un nuevo espacio que vino a abonar a este medio ambiente de los medios y de la información. Y de cualquier manera, pues los periódicos, la radio, la televisión y ahora el internet, pues ahí siguen.
y seguimos haciendo periodismo a través de estos espacios, y los periodistas pues nos comprometemos con lo que hacemos, y hay quienes saben que su trabajo pues a veces resulta muy incómodo para los agentes del poder económico, del poder político, y ante ello pues nos resulta muy difícil atestiguar y entender estos cambios en lo que llamamos el ajedrez de los espacios periodísticos. Yo quiero agregar aquí aparte que pues periodista que no es incómodo se vuelve vocero, y para hablar de este tema hoy en este espacio tenemos el enorme gusto de platicar con un periodista de gran trayectoria, de mucho reconocimiento a nivel internacional, que es Álvaro Delgado, que es actualmente director de investigación de Sin Embargo, columnista en el periódico El Heraldo y además conductor del programa Los Periodistas, que ahora se transmite todos los días a través de Sin Embargo al aire. Álvaro Delgado, qué placer que puedas platicar con Alexia Cervantes, con tu servidor Andrés Solís, aquí con la audiencia de Radio Educación en Periodismo Hoy. Bienvenido. Al contrario, Andrés, qué gusto me da saludarte a ti, me da gusto saludar también a Alexia y por supuesto a todo el auditorio. El privilegio es mío por estar en este espacio. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Álvaro. Pues para comenzar, te queremos preguntar, en este momento de la historia vemos cómo, la sociedad, desde luego también los medios de comunicación se han polarizado y somos testigos de opiniones, de emociones enfrentadas. En este sentido, ¿cuál dirías tú es el papel de las y los periodistas? Yo de pronto me imagino como que pareciera un partido de fútbol y los periodistas nos estamos sumando muchas veces como jugadores de este partido de fútbol. ¿Cómo lo ves? Acerca de la polarización, bueno, yo creo que a veces esa palabreja no refleja desde mi punto de vista lo que acontece en México. Lo que está aconteciendo en México, según yo, es un proceso de transformación, de cambio en todos los órdenes, en todos los ámbitos, y a mí me da gusto ver que la sociedad esté tan convulsa, tan agitada, a veces hasta muy emotiva en ciertos ámbitos, también no hay que generalizar. Pero pienso que es positivo que haya cauce a las muy diversas expresiones que hay en nuestro país, que es un país plural, que es un país diverso, que es un país lamentablemente, y eso a mí me parece lo más grave, muy desigual, muy inequitativo, muy injusto, y por supuesto que hay esta emotividad a veces más expresada en medios de comunicación o en otros ámbitos como las redes sociales. Pero yo pienso que la democracia es así, es ruidosa, es estridente, es un campo de juego, siguiendo la analogía que tú haces, en el que no solo juegan los jugadores de dos equipos con un árbitro que está tratando de evitar que se cometan faltas, sino que en una democracia cuenta no solamente esos jugadores, cuenta la tribuna, y en una democracia no hay estamentos, no hay tribunas, todos estamos a nivel de cancha y son válidas las expresiones diversas que existen, porque hay quienes piensan todavía que vale más la opinión de alguien que está en la élite a la opinión de alguien que vive de su trabajo nada más, siendo un trabajador en una fábrica o conduce un automóvil para ganarse la vida. Yo creo que en la democracia cuentan todas las voces y hay voces que se atienden más que otras, por supuesto, pero yo creo que debemos aspirar a que, como lo establece la Constitución, haya una igualdad ante la ley. Entonces, yo estoy contento porque hay este auge de opiniones, de posiciones, hasta de palabras altisonantes, sobre todo en el ámbito de la comunicación, donde hay pues tantos intereses enquistados, tantos intereses, y a menudo la gente se harta de esos intereses y lo expresa, a veces quizá no de la manera más suavecita posible, pero pues los mexicanos tenemos derechos y hay que ejercerlos.
Fíjate que es algo muy interesante, Álvaro, cuando hablas de esta gran polaridad y que tiene que ver con un asunto elemental de derechos humanos, que es el derecho a la libertad de expresión, que durante muchos años la vieja guardia del periodismo pues decía o hacía creer que ese derecho era patrimonio exclusivo de los periodistas y sobre todo de los columnistas, ¿no? Y hemos visto que pues es mentira, porque es un derecho humano, pero ¿dónde nos ubicamos quienes hacemos periodismo en este enorme escenario que tú estás describiendo, donde ahora cada quien no solamente tiene la libertad de expresarse, sino de compartir información a través de diferentes plataformas, que no necesariamente hacen periodismo, pero que ponen un poco de su aporte desde su visión social, del activismo? ¿Qué nos queda a los periodistas que tenemos que seguir navegando en estas aguas tan turbulentas? Seguir haciendo lo que es nuestra responsabilidad desde hace mucho tiempo y que la asumen quien quieren asumirla y no la asumen quien no lo quiere asumir y se va por la vía más fácil. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el deber de un periodista? Pues es muy simple: investigar, procesar y difundir asuntos de interés público, es decir, asuntos que le conciernen a una comunidad, ya sea de 20 personas, a una colonia, a un municipio, a un estado, a la República Mexicana, al planeta mismo. El deber del periodista es sacar a la luz asuntos que obviamente hay poderes que buscan que no se sepa, pero esa es la responsabilidad y es el deber primario que tenemos los periodistas, fundamentalmente dar información a la sociedad, a las personas, para que estas personas, con ese insumo informativo, puedan tomar la decisión que quieran, y en ese sentido, pues el deber del periodista es solamente eso, en la parte primaria. Claro, hay también mucho flujo de información de medios y de periodistas en los años recientes con las redes sociales, pero el deber fundamental del periodista es seguir investigando y difundiendo los asuntos en los diferentes ámbitos, sea en el ámbito político, en el económico, en el social, en el científico, en el deportivo, inclusive en el cultural, en el de entretenimiento. Yo pienso que la responsabilidad sigue siendo una con las nuevas tecnologías y antes de las nuevas tecnologías. Hoy tenemos más herramientas, indiscutiblemente, y hoy tenemos más ámbitos de poder expresarnos como periodistas. Ya no son solo los medios convencionales, la radio, la televisión, la prensa, sino que ahora tenemos la posibilidad de poder inclusive no recurrir, no depender de los medios convencionales. Y eso, por supuesto que es una buena noticia para quienes hemos apostado por vocación al ejercicio de informar a la sociedad. Responder a los lectores, a las audiencias, no solo a los dueños de los medios, a los accionistas. Justamente hoy, retomando una frase de Roberto Fuentes Vivar, que se hace llamar el filósofo de Metro, por supuesto, decía: la verdadera censura no está en Palacio Nacional, sino en Reforma y Niza, en referencia a que ahí se encuentra la Bolsa Mexicana de Valores y en referencia a que la verdadera censura viene en estos momentos del poder económico. ¿Tú qué dirías a esto, Álvaro? Mira, las pulsaciones autoritarias, las expresiones autoritarias que buscan acallar el libre flujo de información, la información en específico de interés público, vienen de muy diversos orígenes. No solamente es el poder público. Y cuando hablo del poder público, no solamente me refiero al presidente de la República o al Ejecutivo. También las pulsaciones autoritarias y censoras vienen de otros poderes públicos. El poder judicial, que es el poder más opaco y menos observado por la sociedad y cuyas sentencias, sin embargo, tienen repercusiones en la vida cotidiana de millones. También provienen del legislativo, que muchas veces evita, por ejemplo, reformar leyes para garantizar la vigencia de derechos. No solamente desde esas expresiones del poder público, también vienen de, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que muchas veces inciden a partir de que manejan presupuestos publicitarios en los medios, y que una amenaza de, por ejemplo, de que se va a acabar el presupuesto para un medio de comunicación si no
acalla la voz crítica de algún periodista, pues eso se materializa. O del Banco de México, que es también un organismo constitucional autónomo que tiene un enorme poder, o de otros organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No digo que lo esté haciendo o que lo haya hecho, pero puede llegarlo a hacer. Es decir, todas las expresiones de poder público, en tanto integradas por individuos que tienen intereses, pueden efectivamente ejercer presión y ejercer censura a medios de comunicación y a periodistas, pero no solamente del poder público. Hay otros poderes que también a menudo actúan de una manera hasta delincuencial. El poder económico, indiscutiblemente, con tantos intereses que defiende, por supuesto que también busca acallar cuando hay voces que lo critican, que lo exhiben, pero también el poder criminal que en México lamentablemente está más que vigente, el poder religioso, y no solamente de la Iglesia Católica, sino de las diferentes expresiones religiosas en México y en el mundo, y el poder mediático, que también es otro poder que en vez de generar condiciones para el flujo libre de ideas y de información, a menudo pues coarta la libertad de expresión y otro aspecto fundamental, el derecho a la información de la sociedad. Así es que esto, por supuesto que gravita en una sociedad, y en una sociedad como la mexicana, en la que por décadas prevaleció un contubernio entre el poder público y los medios de comunicación, pues es normal que esto todavía prevalezca porque se han, digamos que, roto ciertas amarras, pero los intereses ahí siguen, y esos intereses pues hacen que cuando hay afectación a esos intereses desde voces independientes que ejercen el periodismo, pues viene el zarpazo. Y fíjate que tocas un tema muy interesante porque sí, normalmente queremos normalizar la violencia hacia el gremio periodístico desde el poder público o desde el crimen organizado, pero hay un amplio abanico de ofensores y de agresores y de entes que se ofenden por el trabajo de investigación periodística, pero también estamos en un ambiente coyuntural. Antes era casi cada año, ahora trata de ser cada 3 años, que es el proceso electoral. Y en los procesos electorales siempre hay ajustes, hay acomodos en los medios, hay negociaciones a lo largo de las campañas de ver qué medio busca sacar un convenio de publicidad anticipado, a ver quién va a ganar. ¿Esto cómo afecta al periodismo, Álvaro, desde tu punto de vista? Pues lo afecta al periodismo, más que al periodismo, afecta a la sociedad, afecta a las audiencias. En efecto, cuando hay una coyuntura electoral como la que está en curso, hay una víctima fundamental, que es el derecho de la sociedad a la información. No solo hay una afectación a la libertad de expresión, sino a ese otro derecho constitucional, que es el derecho que tiene la sociedad a estar informada con veracidad. Y justamente como tú lo estableces, a partir de que pues hay mucho flujo de recursos económicos, hay quien en los medios se aboca no tanto a proporcionar información, sino a generar propaganda. Y en esto hay que puntualizar que lamentablemente se impone la lógica del dinero, y en vez de ofrecerle a la sociedad aún los mensajes más aberrantes que pueden tener los partidos y los candidatos, lo que se privilegia es la generación de propaganda encubierta como información. Y quien no se presta a eso, por supuesto, no tiene cabida en el circuito mediático. Entonces, pues sí, parte de las distorsiones que existen en una sociedad como la mexicana, que no es solamente un asunto que ocurre en la sociedad mexicana. Claro que a nosotros nos importa lo que pasa en México porque aquí vivimos, y también porque tenemos una enorme tradición de periodismo putrefacto, profundamente corrupto, y más cuando hay, como es el caso, procesos electorales en curso. Y muchas veces ocurre que los propietarios de los medios de comunicación pues prefieran justamente el dinero y la propaganda a la información crítica, que justamente es la que sirve a la sociedad. Hoy en México, efectivamente, pues estamos en una coyuntura
que por supuesto tiene que ver con el ejercicio, con la disputa por el poder, yo diría en algo mucho más hondo, la disputa por la nación, y hay un alineamiento o un realineamiento con los poderes. Hay quien se alinea con el poder político y hay quien se alinea con el poder económico o con la mezcla de ambos, que también es verdad que están muchas veces mezclados. Entonces, sí, yo creo que parte de la deliberación pública, de la deliberación social, tiene que ver con qué calidad de información se están generando o transmitiendo o difundiendo los medios de comunicación, en todos, no solo con los convencionales, sino también los que, por ejemplo, utilizan plataformas digitales como YouTube o como Facebook o como Twitter o como Instagram. Es decir, ¿qué tanto de lo que está fluyendo, circulando, es realmente información investigada, procesada y difundida por periodistas, y cuánta información es más bien propaganda generada por políticos y financiada por políticos a través de gente que ni siquiera puede decirse que es periodista? Hacemos una pausa para recordarles que estamos en las redes sociales esperando sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter, ya saben, somos @hoyperiodismo. Nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias en torno al programa del día de hoy y también sus respuestas a la trivia. En Periodismo en Persona contaremos la historia de un periodista que, pues lamentablemente ha sido amenazado de muerte, perseguido, acosado, demandado debido a su trabajo periodístico. Le han intentado un montón de veces tirar esta página de una revista que él fundó, la revista Contralínea de Periodismo de Investigación, y además hay que decir, fundó otra revista de negocios y finanzas que se llama Fortuna. Si ya saben más o menos de quién vamos a platicar, pues mándenos sus mensajes a nuestras redes sociodigitales. Mientras tanto, vamos a seguir esta charla con Álvaro Delgado, que nos habló sobre los cambios en el ajedrez mediático, su salida del semanario Proceso y también de Grupo Radio Centro, o que ahora conocemos como La Octava. Estamos hablando con el periodista Álvaro Delgado, ustedes ya lo conocen, es director de investigación de Sin Embargo, columnista en El Heraldo y conductor de Los Periodistas, ahora en Sin Embargo al aire. Y platicábamos, Álvaro, acerca de estos cambios en el ajedrez político mediático, así lo hemos llamado, de las presiones por parte de los diferentes poderes, económico, político, económico y político cuando van de la mano, pero quisiéramos preguntarte también qué es lo que te llevó a renunciar a Proceso después de tantos años y también junto con Alejandro Páez Varela a renunciar a La Octava. Bueno, en primer lugar, no es nada grato, por ejemplo, tener que presentar 2 renuncias en menos de un mes, ni tampoco envía un buen mensaje a la audiencia que se te junten 2 renuncias. La primera estuvo perfectamente gobernada por mí. Yo, tal como lo informé de manera pública, pues me fui con mucha gratitud de Proceso después de trabajar ahí 26 años con 4 meses. Una institución periodística como Proceso, yo sigo queriéndola y le debo mucho. También me entregué a ella y la verdad es que de las cosas más maravillosas que me han pasado en mi vida profesional, pero también personal, pues fue haber trabajado justamente en Proceso junto a Julio Scherer García, junto a Vicente Leñero, junto a Rafael Rodríguez Castañeda y a otros periodistas que yo admiraba desde muchos años antes. Eso, por supuesto que yo siempre lo voy a agradecer. Por supuesto que no fue sencillo, no es fácil, digamos, que renunciar a una institución periodística como esa, y tampoco es fácil renunciar a toda la antigüedad, a las prestaciones que inclusive yo tenía en Proceso, pero también fue una decisión muy cerebral, muy pensada, y también la decisión obedeció a que yo ya no me sentía satisfecho profesionalmente de estar ahí, y cuando ocurre eso, pues yo creo que lo mejor lo más honesto es decir muchas gracias y ahí nos vemos. Como lo dije en la carta de renuncia, que
cualquier persona que esté interesado en este tema puede consultarla en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Facebook. Pues yo le dije a mis compañeros de proceso que les vaya bien y que nos vaya bien a todos. En ese sentido, no renuncié por ningún conflicto en proceso. Entonces, ahí es una cosa muy diferente a lo que aconteció con mi renuncia, con la renuncia que Alejandro Páez y yo presentamos a la octava, porque en este caso, nosotros que hicimos el programa de los periodistas desde junio del 2019 y al que no faltamos ni un solo día y nunca nos retrasamos ni siquiera un minuto porque somos muy, en ese sentido, profesionales, como yo he intentado serlo a lo largo de mi carrera, cambiaron las condiciones. Esta expresión, cambiaron las condiciones, ¿qué significa? Significa que durante este tiempo que trabajamos en la octava, tuvimos toda la libertad para hacer lo que nosotros consideramos que deben hacer los periodistas, informar y también analizar asuntos de interés público, pero el director de la octava, Juan Aguirre Abdo, nos planteó un esquema absolutamente diferente hacia adelante y lo que nosotros consideramos es que era inaceptable y por eso preferimos renunciar. ¿Qué es lo que nos cambiaba Juan Aguirre Abdo? En primer lugar, ya no estar en radio, que es un auditorio que a nosotros nos importa mucho, que ahí iniciamos en radio cuando nos invitó Julio Hernández López, Julio Astillero, a Grupo Radio Centro. Y de pronto, pues un programa que según el propio Juan Aguirre Abdo era el más exitoso, que tenía enorme audiencia en radio, en televisión y en YouTube, sale de la radio, pues no es explicable. Eso en primer lugar. Ya no estar en radio, pues sí era un asunto que no nos pareció. En segundo lugar, el programa en vez de 2 horas tendría solamente 1 hora, solamente en televisión, que es una televisión nueva, la octava, con un alcance solamente en el Valle de México y en YouTube, y solamente 1 hora. En tercer lugar, ya ahí va a haber una especie de vigilante de lo que haríamos en nuestro programa, sometiéndonos a un director editorial para examinar los temas, cosa que no tuvimos antes y también nos pareció absolutamente inaceptable. En cuarto lugar, tampoco podíamos inclusive aspirar a tener un mejor ingreso, que es legítimo cuando hace uno un trabajo profesional, porque durante la pandemia hace un año aceptamos que se nos redujera nuestro sueldo en 1/3, precisamente en la idea de que no fueran afectados los sueldos de quien ganaba menos. Y estuvimos de acuerdo y ahora, pues, Juan Aguirre Abdo dijo que ya no podríamos recuperar nuestro ingreso, el ingreso pactado justamente cuando iniciamos los periodistas. Y también otro aspecto que nos pareció inaceptable es que nos prohibía a Alejandro Páez Varela y a mí poder, por ejemplo, hacer un programa en YouTube, alegando él la exclusividad que en YouTube había para trabajar juntos Páez y yo. Entonces, pues no hubo posibilidad de conciliar, no hubo posibilidad de que Juan rectificara y en ese sentido nosotros ofrecimos opciones, no hicimos nada, estábamos dispuestos a no hacer en YouTube nada juntos, Páez Varela y yo, y sin embargo no hubo ninguna modificación en el planteamiento que hizo Juan Aguirre y entonces decidimos renunciar. No pensamos que merezcamos ese trato cuando hemos sido muy profesionales, cuando inclusive hicimos un programa especial, una serie documental sobre el crimen en México, que fue de gratis, y pues decidimos decirle adiós a la octava y comenzar nosotros nuestro propio programa, continuar los periodistas, que no es un nombre original, es un homenaje a Vicente Leñero, a uno de sus libros, y pues aquí estamos. Espero no haberme extendido demasiado. No, de ninguna manera, Álvaro, pues más bien creo que pones mucho en contexto y es como terminar de narrar una historia que venía de tiempo atrás, inclusive con la salida de Julio Hernández
de La Octava, la salida posterior de Ricardo Rafael, y que es un medio como que le ha costado trabajo pues involucrarse en un nuevo esquema, dejar de ser Radio Centro y convertirse en otro formato, apostarle ahora a la televisión en lugar de la radio, pero no es privativo, creo, de esta empresa, y creo que lo hemos visto en meses recientes con todas las empresas o periodistas que de repente estaban pues medianamente posicionados y que ahora experimentan otras posturas, como lo hace Carlos Loret, por ejemplo, con Latinos, o como lo hace el propio Joaquín López Dóriga desde otras plataformas. Pero ¿cómo le podríamos explicar a la audiencia el impacto real que tienen estos ajustes, estos cambios en las empresas de medios que privilegian pues a lo mejor el negocio por encima de la información, y esta otra parte de que los proyectos periodísticos, que pues hacer periodismo cuesta, no es gratis ni debe ser mal pagado, pero que, como tú lo señalabas hace rato, le pega mucho al derecho de las audiencias a recibir información? ¿Qué escenario podríamos ver hacia adelante? Mira, es normal que los empresarios de cualquier ámbito, y en el caso de la comunicación y del periodismo, pues busquen tener ganancias. Pues sí, es legítimo y está bien, pero lamentablemente en ese ámbito poco ha cambiado el periodismo. Insisto, no es legítimo que los empresarios busquen ganancias, pues sí, ¿a costa de qué? Pues a costa muchas veces de plegarse a los intereses políticos y económicos. Entonces, pues creen, y a lo mejor tienen razón en esa lógica, que pueden hacer con los periodistas lo que les venga en gana, y lo hacen. Nosotros estamos perfectamente conscientes de eso. En el caso particular de Alejandro Páez y yo, sabíamos que esta circunstancia se podía presentar. Y por eso, desde que establecimos un acuerdo con Grupo Radio Centro y con Juan Aguirre, ni siquiera firmamos un contrato, porque sabíamos que eso en algún momento ya no iba a ser posible continuar. Y a lo mejor somos ingenuos, y a lo mejor somos muy tontos porque pudimos haber firmado un contrato, como ocurrió, cambian las condiciones, pues a lo mejor hubiéramos tenido acceso a una indemnización, pero pues ya somos lagartijas apedreadas y no nos chupamos el dedo. Lo que dijimos desde un principio, Alejandro Páez Varela y yo, que por cierto no nos conocíamos más de lo que cada quien hacía en su ámbito, fue lo que dure. Teníamos claro que eso iba a durar 2 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Pues no duró 2 años, duró solamente 1 año, 9 meses. Y la verdad de las cosas es que no nos extraña que haya actuado como actuó el dueño. Finalmente es dueño, es un concesionario, también eso no habría que perderlo de vista, pero duró lo que tenía que durar y nosotros estamos contentos por eso. Ahora, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, tenemos la posibilidad, y lo estamos ejerciendo, de ir a hacer nuestro programa a YouTube, porque pensamos que las audiencias tienen derecho a tener un producto como el que nosotros ponemos a su disposición, porque las audiencias merecen respeto, porque las audiencias tienen derecho también a, pues, decidir si le dan su apoyo o no le dan su apoyo a un proyecto periodístico. En este sentido, pues sí hay esa opción de poder trabajar no en un medio convencional, sino irse a una plataforma como la de YouTube, o, como es el caso de Sin Embargo, un medio digital. Entonces, pues eso para un periodista que, como en mi caso, siempre estuvo en medios convencionales, en medios escritos, sí es una cosa maravillosa, y yo, la verdad, estoy contento con eso. No soy de los que lloriquea, ni que se queja de que lo amenazan, de que atentan contra su libertad de expresión. No, yo estoy acostumbrado a tomar mis decisiones. Tengo el privilegio de haber trabajado en un medio como Proceso, que es un medio que solía ser muy libre durante su historia, y pues así como tomé la determinación de renunciar a Proceso sin llevarme nada más
que mi credibilidad, pues de esa misma manera también, junto con Alejandro Páez y yo, dije, hasta aquí, vámonos. Pues sí, por supuesto que uno quisiera tener un lugar de trabajo con una penetración como la tiene un grupo como Grupo Radio Centro, pero tampoco vamos a estar dispuestos, no estuvimos dispuestos, como yo jamás he estado dispuesto, a la indignidad. Yo creo que los periodistas debemos tener gallardía para, si no estamos a gusto, decir hasta aquí, adiós, y a seguirle dando, porque no tiene uno otra, por lo menos no es mi caso. Yo no tengo más patrimonio que mi trabajo y mi credibilidad, cualquiera que ésta sea. Y las audiencias saben eso y saben valorarlo muy bien y apoyar proyectos de calidad. Álvaro, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde nos suscribimos para ver los periodistas en YouTube? Mira, en efecto, yo pienso que las audiencias respaldan. Yo tengo el privilegio, insisto, de tener ya muchos años trabajando en esto, y ahora que salí de proceso, pues inmediatamente encontré, gracias a la invitación de Alejandro Páez Varela, acomodo en Sin embargo, que es un medio digital que tiene una enorme penetración, y pues yo me incorporo a un esfuerzo colectivo, sencillamente a poner mi esfuerzo, no tanto por el cargo, sino por la capacidad de trabajo que yo tenga de manera cotidiana. Entonces, Sin embargo, pueden encontrarme. Ahora sé que apenas cobré mi primera quincena y estoy muy orgulloso de habérmela ganado bien. Apenas llegué y publiqué un reportaje que tuvo una muy buena aceptación. Los dueños que están de Latinus, de esta plataforma que también ha incursionado en medios, y ahí pueden leer ese reportaje sobre el clan de Roberto Madrazo que financia a Latinus. Y, por supuesto, estamos haciendo los periodistas en YouTube, Alejandro Páez Varela y yo, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el canal de Sin embargo al aire, que lo pueden encontrar en YouTube. Y, por supuesto, déjenme hacer un comercial, que se suscriban. Solamente en esta semana, ayer cumplimos exactamente una semana que iniciamos en los periodistas en YouTube, prácticamente tenemos 100,000 nuevos suscriptores, y eso, la verdad, tiene que ver con las audiencias. No podría hacer uno nada en realidad en el periodismo si no tuviera el respaldo de mucha gente, de estas audiencias que lo siguen a uno en su trabajo, y en este caso, por fortuna, tenemos mucha gente que nos ve. Nuestro primer programa, por ejemplo, tiene ya más de 300,000 visitas, el segundo tiene más de 250,000. Entonces, de verdad, yo no puedo estar más que agradecido con las audiencias, con la gente que nos respalda, y yo creo que eso sí es una buena noticia en estos tiempos, que haya la posibilidad de que pueda ser uno escuchado y visto en, por ejemplo, YouTube. Y bueno, no puede uno más que estar comprometido pues con el periodismo, sin duda. Me hiciste recordar hace muchos años, hace casi 23 años, cuando un grupo de periodistas nos corrieron de un medio impreso porque nos negamos a hacer periodismo militante a favor de Roberto Madrazo, precisamente en su primer intento de ser candidato presidencial. Estoy hablando de 1998. Álvaro Delgado, qué placer haber podido platicar contigo, que hayas puesto un poquito de luz a estos temas de los cambios en los medios, del futuro del periodismo, y sobre todo de esta valentía de poder emprender pues más allá del respaldo de los grandes medios. Así que pues no queda otra más que agradecerte, dejar estos micrófonos abiertos para ti, para Alejandro Páez, por supuesto todo el equipo, Sin embargo, de los periodistas cuando sea necesario, porque aquí creemos que la sociedad y las audiencias merecen mejores periodistas. Sin duda, muchísimas gracias, Andrés y Alexia, muchas gracias. Y los espacios hay que defenderlos, hay que conquistar nuevos, crear otros en donde uno pueda
pues sí, a veces uno está en una zona de cierto confort y está bien, uno tiene derecho, por supuesto, pero cuando ya las condiciones no existen para que uno esté a gusto, pues hay que cambiar. Muchas gracias por la oportunidad, Andrés, Alexia, y yo sigo a sus órdenes, como a las órdenes de la audiencia de ustedes, que ojalá que también sea la audiencia de los periodistas. Estoy segura que sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, esta charla, por supuesto que saben que la pueden volver a escuchar una vez que esté disponible en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí en la sección de podcast van a encontrar y por supuesto todos los programas, y les invitamos a que los compartan con sus colegas, con sus amistades, que los escuchen en familia, pues para que en colectividad podamos aprender sobre periodismo. Y también, si lo desean, si lo tienen a bien, si el programa les gusta, pues compartirlo por ahí en sus redes sociales. Nos van a ayudar de verdad mucho a crecer, a que este programa llegue a más personas. Y bueno, finalmente ha llegado el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, así que vámonos rápido a ella. Esta es una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista que además es fundador y director de la revista Contralínea, un medio que seguramente ustedes conocen, un medio que se dedica al periodismo de investigación. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Miguel Vadillo Cruz. Dicen los veteranos en el gremio que para ser un buen periodista hay que ser bastante tercos, necios y aguantar muchos embates. Varios colegas periodistas estarán de acuerdo en que hay uno que no solo cumple el perfil, sino que puede ser hasta el modelo más claro para ejemplificar esta realidad, y su nombre es Miguel Vadillo. Agustín Miguel Vadillo Cruz nació en la pequeña localidad de Castillo de Teayo, en la región huasteca de Veracruz, comunidad que tiene historia ancestral de los pueblos totonacos. Quizá por eso Miguel traía en los genes ese sentido rebelde y revolucionario que lo acercó al periodismo, profesión a la que ha dedicado la mayor parte de su vida. En sus primeros años estuvo viviendo con su familia en esta zona norte del país y luego tuvo oportunidad de viajar hacia municipios más grandes y poblados de la región como Poza Rica y Papantla, hasta que optó por migrar a la capital del país. Ya en la gran ciudad, estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y pronto comenzó a trabajar como reportero en diversos diarios nacionales. En sus primeros años como reportero, Vadillo Cruz se relacionó con periodistas que eran igual de rebeldes que él y fue de los más jóvenes fundadores de la Unión de Periodistas Democráticos, que aglutinó a decenas de periodistas de todas las entidades. Como reportero, se destacó por sus investigaciones sobre temas de pobreza y corrupción pública, y a finales de los años 90, en 1998, comenzó a publicar la columna Oficio de Papel en El Universal. A pesar de ser un columnista que iba destacando en el diario, no dejó de hacer investigaciones y de publicar reportajes que fueron causando reacciones en el poder público y presiones para que no continuara laborando en este medio. En el año 2000, ganó un premio en la categoría de reportaje por su investigación sobre el espionaje telefónico del que fue víctima el expresidente Vicente Fox Quesada y su equipo cercano. Este premio lo otorgó la Asociación Editora de Periódicos de México, AEDIRMEX. A partir del nuevo milenio, Vadillo Cruz se convirtió en un periodista incómodo y, aunque dejó de publicar en El Universal, se dio a la tarea de fundar la revista Contralínea, de la cual es director general desde entonces. A lo largo de 2 décadas, Miguel Vadillo
La revista y su equipo de periodistas han sido objeto de constantes amenazas, denuncias y demandas que han costado miles de pesos en juicios penales, civiles y fiscales. Entre 2010 y 2015, las oficinas de Contralínea fueron allanadas en 3 ocasiones, sufriendo destrozos y el robo de equipo y documentación que fueron denunciados desde el inicio. Parte del acoso en contra de Miguel Vadillo por sus investigaciones periodísticas incluyó una detención administrativa en enero de 2009 por las publicaciones hechas contra un importante grupo gasero en México vinculado a temas de corrupción. En las últimas 3 décadas, Miguel Vadillo es quizá el periodista más demandado en nuestro país, pero lejos de asumir la postura de víctima, se ha mantenido firme en sus convicciones y es además un aguerrido defensor de su gremio. Vadillo fundó la Fraternidad de Reporteros de México y la Casa de los Derechos de Periodistas, ambas organizaciones dedicadas a la profesionalización y la defensa del periodismo libre. Lo que muestra también que este reportero sigue siendo de esos tercos necesarios. Y bueno, es hora de despedirnos, pero como siempre les queremos agradecer el favor de su sintonía, el que nos hayan acompañado durante estos minutitos en estas charlas a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Y recuerden que tenemos nuestra cita todos los martes pasadita a la 1 de la tarde, donde vamos a volver a platicar sobre temas de periodismo. Y además, terminando la emisión, pues seguimos la conversación a través de las redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo. Pues como siempre, Andrés Solís, ha sido un gusto estar en este espacio. Pues nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, Alexia Cervantes, un placer acompañarte en estos micrófonos y nos escuchamos la siguiente emisión. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes en el servicio social Frida Ramírez, Samantha Bautista y William Sandoval, la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, la producción, como siempre, a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.